Vamos a ver ahora, Edgar, cómo hacer un respaldo de una base de datos en Mongo, cómo hacer y cómo restaurarla. También vamos a ver por ahí cómo la podemos borrar. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, todo esto lo vamos a hacer en la consola. Hay muchas maneras de hacerlo con software especial como RoboMongo o MongoDroid. Diferentes software que te permiten entrar a tu base de datos y manipularla. En este caso nosotros vamos a usar la consola porque no es lo más fácil quizá, pero sí es lo más común que tengas acceso a tu consola. Ok, bueno, entonces si estás usando Mongo, es probable que ya hayas creado un acceso directo al software, a la ruta. Entonces bastará con que escribas Mongo en cualquier lugar y te conecta a la base de datos. Tú puedes decirle que te indique qué bases de datos tienes si usas este comando showDBs. Tienes varias bases de datos. Lo que vamos a hacer ahorita es encontrar una que se llama baseline. Vamos a respaldarla y después la vamos a borrar de aquí, pero primero hay que respaldarla. ¿Ok? Bueno, para eso tenemos que navegar a la ubicación donde Mongo guarda los respaldos y en general archivos. No los datos, pero sí algunos otros archivos. Para encontrarla tienes que ir a archivos de programa, la versión de Mongo que estés usando, en este caso es la 2.6, la carpeta bin y dentro vas a encontrar una carpeta que se llama dump. Cuando tú ejecutas el comando dump, que es el comando que usas para hacer el respaldo, aquí se va a guardar una carpeta con los archivos de tu base de datos. ¿Ok? Entonces, la carpeta que tú quieres utilizar es, más bien la base de datos que quieres respaldar se llama baseline. Bueno, en la consola hay una forma de copiar los datos que es botón derecho marcar. Seleccionas lo que quieres copiar, oprimes enter y automáticamente se copia. Todavía no la vamos a usar, de hecho vamos a volver a hacer en un momento más porque primero tenemos que ir a esta ubicación y tenemos que abrir una consola que apunte a esta ubicación porque vamos a ejecutar este comando que se llama mongodump. Lo tenemos que ejecutar en la consola. Entonces tienes que abrir una nueva consola como administrador, ya la abres, y tienes que navegar a esta ruta. Entonces, lo más sencillo es copiar la ruta y pegarla y automáticamente te cambia la ruta que necesitas. Hay otra manera de hacerlo que es más sencillo. Si tú presionas Shift y presionas botón derecho, te aparece que puedes abrir la línea de comandos en Start y automáticamente te la abre en la ruta que estás buscando. Esto es funcional para muchos casos, excepto que en este caso necesitas que al abrirla se abra como administrador. Por eso hay que hacer ese paso adicional. ¿Okay? Bueno, entonces ya que estamos aquí, vamos a ejecutar el primer comando, que es el de hacer un respaldo. Ahí toma en cuenta que no estamos en el shell de Mongo, estamos en DOS, en el sistema, ¿no? En el símbolo. Bueno, aquí vamos a ejecutar entonces mongodump. Le vamos a decir que vamos a apuntar a una base de datos que se llama ¿cómo? Aquí la tenemos, la de baseline. Para evitar equivocarnos, vamos a copiarla. La marcamos, presionamos enter. Aquí, botón derecho, pega. La tenemos. Entonces, fíjate que en esta carpeta no está esa base de datos. Estos son los nombres de las bases de datos. No está. Terminó. Si te fijas, aquí apareció. Si tú quisieras restaurar esta base de datos, lo puedes hacer utilizando estos datos, estos archivos. ¿Ok? Entonces, nosotros no vamos a restaurar esta base de datos, pero la guardamos aquí por si la usamos después. Esto significa que ahora ya podemos borrar la base de datos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le hacemos para borrar?
Pues nos vamos ahora sí al shell de Mongo. Ya estando aquí, vamos a usar esta base de datos. Entonces, primero tienes que cambiarte, digamos, a la base de datos. Para eso escribes use, pegas la base de datos, te va a decir que ya cambiaste a la base de datos. Si por ejemplo limpias pantalla o ya tienes muchos comandos y no estás seguro de qué base de datos estás usando, escribes db y te regresa a la base de datos que estás usando. Entonces de esa manera te aseguras que es la que necesitas. ¿Ok? Bueno, entonces aquí vamos a ejecutar un comando que se llama db drop data base. Y te dice que ya eliminó esta base de datos. ¿Ok? Entonces te sigue mostrando el nombre porque aunque tú te cambies a una base de datos que no exista, siempre te la va a crear, digamos, virtualmente. Si tú le metes datos, pues los va a guardar en esa base de datos. Eso es una de las características de Mongo, que las cosas no necesitan existir previamente para que tú puedas agregarlas. Vamos a hacer clic, bueno, a dar el comando de mostrar las colecciones de tu base de datos. No te muestra ninguna, porque ya hicimos un drop. Vamos a mostrar las bases de datos. Te dice que está vacía. Exacto. Entonces, ya no está. Cuando usted dio de db, la volvió a crear. La volvió a crear, sí, porque asume que esa la vas a utilizar para crearle cosas. Si te fijas en las colecciones, ya estaba vacía, pero el nombre como tal sí lo volvió a crear, pero vacío. Entonces, eso pasa siempre. Si tú, por ejemplo, haces use una base de datos que se llama Teresa, ¿no? Te cambia la base de datos. No existe, pero te dice switch, o sea, te cambia algo que no existía. Si tú la buscas, pues obviamente no existía en tus bases de datos. Entonces, si tú ahora listas tus bases de datos, aquí debería aparecer como vacía. Ok, entonces cuando ejecutas el comando db para que te diga qué base de datos es la que estás usando, automáticamente te la crea y pues obviamente te avisa que está vacía, porque no tiene ningún contenido. Entonces esa que acabamos de crear, pues lo único que tenemos que hacer es ingresar a ella y borrarla, así como borramos la anterior. Recuerda que es 3As, entonces ya que estás ahí, haces el comando drop data base. Te dice que la borró. Tú listas las bases de datos, ya no hay ninguna que esté vacía más que esta que teníamos ya desde antes. ¿Ok? Bueno, entonces ahorita ya viste cómo hacer un respaldo de una base de datos, cómo borrarla de aquí, del listado. No importa que esté llena, obviamente al borrarla, borrar los datos, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. Lo que vamos a hacer ahora es tomar otra base de datos y respaldarla y volverla a cargar, pero como con el nombre que teníamos, con este nombre. Pero ya no va a ser la misma. La que vamos a respaldar ahorita es esta, que es la última, la más actualizada. Entonces vamos a copiarla y vamos a correr aquí el mismo. Vamos a asegurarnos que aquí no está. No está, ok. Entonces vamos a correr aquí en línea de comandos el mismo comando que hemos ejecutado
pero vamos a cambiar la base de datos, ¿no? Entonces ahora esta es la que queremos respaldar y te debe haber creado, ok, muy bien. Entonces ahora vamos a ejecutar otro comando. Este otro comando también está en bin, se llama mongo restore. Entonces, como ya estamos en bin, desde aquí lo podemos ejecutar, mongo restore. Le vas a decir de nuevo cómo quieres que se llame tu base de datos. ¿Cómo quieres que se llame? Así. ¿Quieres que se llame así? Y aquí te voy a preguntar de dónde quieres que traiga la información. Quiero que la traiga de la carpeta que se llama DOM. ¿Y dónde está tu información? No está aquí, está acá arriba. Entonces, con eso ya unimos cómo quieres que se llame con dónde están los datos. Bien, entonces terminó el comando, vamos a regresar a Mongo y vamos a hacer un show de base. Entonces, si te fijas, regresó baseline de 63 GB, que si la comparamos contra lo que tenemos originalmente, pues es la misma. Entonces lo único que hicimos fue respaldarlo, y este respaldo de estos datos de esta base de datos, guardarlo como una nueva base de datos que se llame diferente. ¿Okay? La original que tenemos aquí en este momento ya no nos interesa, sin embargo guardamos el respaldo por cualquier cuestión. Aquí ya la puedes usar. Entonces, si tú quieres entrar a baseline, puedes ingresar y ver las colecciones que tengo. Entonces ya tiene datos. Esta base de datos ya tiene datos, que son los mismos que tenía la base de datos original, que se llama así. Ok, hasta acá. Pero, tengo una duda. Si en DOM ya tienes una carpeta con ese nombre, ¿qué pasa? La reescribo. ¿Escribe? Sí, si tienes una carpeta con el mismo nombre en DOM, la reescribo. Y depende de lo que necesites, ¿no? Si esta ya hubiera existido y volvemos a lanzar el comando, esta la reescribo. Si este lo quieres guardar, le tienes que cambiar el nombre, porque siempre va a usar el nombre de la base de datos para escribirse. Entonces, si este es muy importante, lo guardas en otra carpeta o con otro nombre, para que cuando ejecutes el comando no lo reescriba. ¿Ok? Entonces, hay otro punto importante. Si nosotros vamos a la original, que es esta, la original de datos me refiero, y esa es la que usamos, vamos a mostrar los usuarios. Esta base de datos tiene usuarios. Sin embargo, la base de datos que nosotros acabamos de crear no tiene usuarios, porque copia todo excepto los usuarios y los passwords, obviamente. Entonces, si nos cambiamos a esa base de datos y repetimos el comando de show users, no te va a regresar nada. Entonces, lo único que tienes que hacer aquí es ejecutar el comando create user, abres paréntesis, abres llave, y tienes que dar mínimo 3 datos. ¿Cuál va a ser tu usuario? Pues tu usuario va a ser Edgar, coma. Ese es tu primer elemento. Al final es un JSON, es tu primer elemento del JSON. ¿Cuál va a ser tu password? PWD. No, pues tu password va a ser ese, ¿no? Ok. ¿Qué roles vas a tener dentro de la base de datos? Pueden ser varios. Es un vector o un arreglo de roles. En este caso vamos a poner un vector vacío. Cerramos esto y te dice que ya creaste exitosamente a tu usuario que se llama Edgar. Entonces, si repetimos el comando de show users, lo que ahora te arroja es que ya existe un usuario.
Entonces sería como el último paso que nos faltaba para esto. Hasta acá, Todo bien. todo bien. Entonces ya hicimos el dump, hicimos el Mongo restore, le cambiamos el nombre a la base de datos cuando hicimos el restore. Vamos a revisar ahora un poco de la colección. Estamos en la base de datos correcta, que es baseline. Vamos a mostrar las colecciones. Y cualquiera de ellas, pues ya sabes que puedes revisar cuántos elementos tiene o mostrar los elementos, ¿no? Por ejemplo, tienes una colección que se llama Reference Objects. Puedes entrar a ella con el comando find y te va a regresar todos los elementos. Entonces va a regresar así, eso te dice que sí hay elementos, obviamente. Puedes contar cuántos elementos hay. Puedes revisar uno a uno los elementos de manera ordenada en este formato. Y ya vimos el de contar. Vamos a ver qué otras colecciones tenemos. Vamos a ver, tenemos una colección que se llama system.js. Aquí es donde se guardan las funciones. ¿Quieres revisar cuántas funciones tienes? Pues solamente tienes que hacer un count. System.js.find.count. Tienes 16, que son las que necesitamos. Ok. ¿Dudas hasta aquí? No. Bueno. Entonces sería todo en este ejercicio de hacer respaldos y restaurar tus respaldos agregándole los usuarios que necesitas.